Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy en nuestro estudio en Cristología, segmento número 11, vamos a estudiar sobre la humanidad de Cristo encarnado. Si es la primera vez que escucha este programa, puede encontrar todos mis programas radiales en podcast visitando mi página en línea apologeticaconmarta.org y yendo al enlace de programas radiales en archivo. También puedes encontrar los programas radiales en Facebook bajo Apologética con Marta. Nuevamente, el sitio en línea es apologeticaconmarta.org. Esta es la época navideña y antes de entrar al tema de hoy, quiero compartir con ustedes cosas que probablemente no sabían sobre la Navidad. Durante los primeros años del cristianismo, diferentes partes del mundo celebraban la Navidad en diferentes fechas. Si uno viajaba frecuentemente por el mundo romano, uno podía disfrutar de 6 diferentes Navidades en el lapso de un año. A mediados del cuarto siglo, el Papa Julio I nombró al monje Dionisio a establecer un calendario haciendo estándar una fecha universal para la Navidad que vino a ser diciembre 25. La Navidad fue prohibida en Inglaterra por los puritanos bajo Oliver Cromwell, quien vivió entre el 1599 y el 1658. Cromwell consideraba la Navidad una celebración pagana. La celebración era ilegal hasta que la monarquía británica fue restaurada en el 1660. La Navidad también fue prohibida por los puritanos en Nueva Inglaterra. Los estados que eran parte de Nueva Inglaterra en esa época eran Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. En el 1659, Massachusetts pasó una ley que decía: quien sea encontrado celebrando cualquier día como la Navidad y otros semejantes, ya sea absteniéndose de trabajar, festejando o de cualquier otra manera, deberá pagar por la ofensa al país 5 chelines como multa. La ley se mantuvo en los libros por 22 años y la Navidad no fue hecha un día feriado legal en Massachusetts hasta justo antes de la Guerra Civil. La flor de Pascua es una tradición de Navidad y se cree que es original de México. De acuerdo a la leyenda, un niño llamado Pedro iba de camino a la iglesia de su villa a ver la escena de Navidad. Al darse cuenta que no tenía regalo para el niño Jesús, él fue deprisa y recogió ramas y hierbas que crecían al lado de la carretera. Cuando él las colocó frente al pesebre, los otros niños se rieron de él. Pero de repente, en cada rama apareció una flor brillante en forma de estrella que hoy se llama la flor de Pascua. La tradición de enviar tarjetas de Navidad comenzó en el 1843, cuando el adinerado inglés Sir Henry Cole no tuvo tiempo en escribir cartas personales a sus amistades en la Navidad. Él le pidió al artista John Colcott Horsley a que le diseñara unas tarjetas. Horsley hizo un dibujo de un grupo ofreciendo deseos alegres y levantando sus copas con un brindis. Debajo del dibujo estaba el mensaje: A Merry Christmas and a Happy New Year to you. O sea, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo a ti. La tarjeta tuvo una gran controversia, ya que los críticos se quejaron porque promovía la bebida en la Navidad. Sin embargo, de aquí surgió la costumbre de enviar tarjetas en la Navidad. La celebración de Navidad nos llena de gozo y esperanza, y nuestro gozo y esperanza se multiplica aún más cuando estudiamos temas como el de hoy sobre Cristo encarnado. En el pasado segmento estudiamos sobre la deidad del Cristo encarnado. Hoy el enfoque es en su humanidad. Tanto la doctrina de la deidad de Cristo como la humanidad de Cristo son importantes, ya que Cristo es 100% deidad y 100% humano.
De su humanidad depende que él pudiese haber muerto en la cruz y su declaración de él haberse llamado el Mesías de Israel. En su humanidad depende que él pudiese cumplir con sus promesas de ser un descendiente del rey David, quien se levantaría en su trono, y el cumplimiento de sus oficios como sacerdote y como profeta. Sin embargo, hoy día nos encontramos con sectas como la Ciencia Cristiana y otras que niegan la humanidad de Cristo. Las escrituras bíblicas dan testimonio de la humanidad de Jesús, pero también la ciencia da el mismo testimonio. Jesús tenía un cuerpo humano de carne y hueso, como cualquier otro ser humano. Cuando María estuvo de parto, quien nació fue un ser humano de carne y hueso y sangre, no un fantasma. Al Jesús nacer, él cumplió con las profecías del Antiguo Testamento que anticipaban una humanidad genuina. De acuerdo a Lucas, capítulo 2, en el verso 52, dice que Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. En su vida humana, él experimentó las mismas limitaciones que tú y yo experimentamos físicamente y emocionalmente. Jesús sufrió pena y dolor. Él sufrió hambre, fatiga, tentaciones, placer, descanso, muerte y resurrección. Antes y después de su resurrección, a Jesús lo podían tocar, lo podían ver y lo podían escuchar como a cualquier otro ser humano. Antes y después de su resurrección, a Jesús lo podían abrazar y tomarle de la mano. Él no resucitó como un espíritu o como un fantasma. Nadie tenía duda de que Jesús poseía un cuerpo humano antes de la crucifixión. De lo contrario, hubiese sido imposible crucificarlo, imposible prepararlo para su entierro, e imposible que fuese tocado y aún haber comido luego de la resurrección si él hubiese sido un fantasma. Luego de su resurrección, él dio evidencias de su cuerpo humano haber sido restaurado a la vida. En Juan capítulo 21, la historia nos dice que Jesús preparó desayuno para sus discípulos en la playa, después de él haber resucitado, y Jesús desayunó con ellos. Jesús, en su humanidad y deidad, caminó sobre las aguas. Pero fíjate que Pedro también, aun siendo solo humano, cuando se enfocó en Jesucristo, él también pudo caminar sobre las aguas. En Mateo capítulo 14, versos 25 en adelante, leemos lo siguiente. En la madrugada Jesús se acercó a los discípulos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de medio, pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Jesús, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». En Hebreos 2, verso 14, el autor nos indica que el cuerpo de Cristo era de carne y hueso. Hebreos 2, verso 14 dice, «Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo». También el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 al 3, nos dice que todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. La negación de su humanidad niega la confiabilidad de las Escrituras que dan testimonio de que Jesús es Dios y añadió humanidad
a su naturaleza. Jesús poseía un espíritu y alma racional. Según Mateo 26, verso 38, cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní, antes de ser capturado, Jesús dijo a sus discípulos que era tanta la angustia que él sentía que se sentía morir. Esto hace referencia a su humanidad, ya que en el aspecto de deidad era imposible que él sintiera muerte. Entre los títulos que simbolizan la humanidad de Cristo encarnado están el Hijo del Hombre, el Hombre Jesucristo, Jesús, el Hijo de David, el Hombre de las Angustias y el Hombre de Gozo. Este último título de Cristo, el Hombre de Gozo, pasa por desapercibido bien frecuentemente. Desde pequeños estamos acostumbrados a ver películas de Jesús como un hombre sumamente serio, que nunca sonríe, que parece que está en un velorio continuo, llorando en agonía y antipático hacia los que lo rodean. Se nos olvida que Jesús era un hombre de gozo. El señor Sherwood Wirth escribió un libro titulado Jesús, ungido de gozo, en donde él nos recuerda que en la deidad y la humanidad de Cristo, el gozo es un fruto del Espíritu que Jesucristo poseía en abundancia. Jesús se disfrutaba las cosas cómicas y agradables de la vida. Era imposible que Jesús fuese verdaderamente hombre sin experimentar risa y gozo. Si Jesús lloró en unos momentos, él también se rió lleno de alegría en otros momentos. El gozo es también una característica del reino de Dios. En Romanos 14, verso 17, Pablo escribió, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Después de todo, Jesús conocía de dónde vino, que fue del reino de Dios, y hacia dónde regresaría luego de la resurrección, que era también el reino glorioso de Dios. Por lo tanto, él tenía una perspectiva de un futuro alegre y lleno de gozo interminable. Pero esa perspectiva futura influenciaba su perspectiva en el presente, haciendo de él un hombre alegre. En el libro El toque tierno de Dios de Michael McIntosh, él indica que el gozo del Señor estuvo en el sepulcro de Lázaro resucitado, eclipsando la tristeza y la decepción de las hermanas del hombre muerto. El gozo estaba allí cuando el leproso regresó a darle las gracias a Jesús. El gozo estaba allí cuando la mujer fue descubierta en el acto de adulterio, fue perdonada y liberada de su pecado. El gozo estaba allí cuando el sordo escuchó, el ciego vio y el cojo caminó. El gozo estaba en la montaña cuando la multitud escuchó las enseñanzas profundas de Jesús. El gozo estaba allí cuando los niños corrían hacia Jesús. El gozo estaba allí cuando el joven le dio a Jesús su almuerzo para que Jesús pudiera hacer un milagro y alimentar a miles. El gozo estaba allí cuando Jesús perdonó a Zaqueo por abusar su autoridad. El gozo estaba allí cuando Jesús se levantó en el barco y paró la tormenta. El gozo estaba allí cuando amaneció y las mujeres supieron que Jesús había resucitado de la muerte. A donde quiera que Jesús iba, el gozo iba con él. Jesús le dijo a sus discípulos que después que él los dejara, la tristeza de ellos se convertiría en alegría y gozo, y la cual nadie se la podría quitar. En Hebreos 12, verso 2, el autor nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús vino voluntariamente a hacer el reino de Dios accesible a todo pecador que se arrepiente. Y su mensaje de salvación, él lo proclamó con gozo y con amor.
La deidad y la humanidad de Cristo, ambas fueron demostradas en su naturaleza y en sus acciones. Los atributos de su deidad y su humanidad tuvieron una unión permanente en su encarnación, y por siempre Jesús era deidad y humano. En ocasiones, Cristo operó dentro de la esfera de su deidad y en otras ocasiones dentro de la esfera de su humanidad. Pero en todo caso, lo que Él hizo y quien Él era atribuido a su única persona. Aun cuando era evidente que habían dos naturalezas en Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza de deidad, y esto no quiere decir que Él tenía dos personalidades. Al hacerse hombre, Él vino a ser y es una sola persona, con una sola personalidad y con dos naturalezas. La Biblia nos da varios versos que revelan la unión hipostática, o sea, la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Toma por ejemplo Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, que nos dice en referencia a Jesús, y dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En 1 de Timoteo 3, verso 16, dice de Jesús que no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Y en 1 de Juan 1, versos 1 al 3 dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como podemos ver en estos versos, es claro que el Hijo Eterno de Dios tomó en sí mismo una naturaleza humana y se hizo hombre. Este acto de su encarnación no fue un plan temporero que culminaría con su muerte y resurrección y luego el de deshacerse de su cuerpo humano, sino que su naturaleza humana Él la va a preservar para siempre. ¿Notas la importancia de este mensaje que Jesús nos dio? Él preservó su naturaleza humana para siempre, luego de haber muerto y resucitado, para que nosotros tengamos una evidencia de que lo que Él nos prometió, que nos daría la vida eterna, Él lo mostró en sí mismo. Nosotros, los que tenemos nuestra fe en Él, también resucitaremos, y nuestros cuerpos serán restaurados con la misma gloria de Dios. No podemos divorciar el acto de Cristo de tomar humanidad de su promesa hacia nosotros de eventualmente obtener cuerpos resucitados y glorificados como Él. Según Jesús preservará su naturaleza humana para siempre, Él va a preservar nuestra naturaleza humana para siempre. Cuando Jesús resucitó, se levantó con un cuerpo glorificado, capacitado para vivir en la tierra y en el cielo. De acuerdo con su naturaleza, una personalidad humana, una vez en existencia, nunca cesará de existir.
Esto es cierto de la experiencia ordinaria humana como la tuya y la mía, como es la experiencia humana de Cristo, quien se hizo hombre. Su continuidad como un ser humano en eternidad incluye la de él continuar teniendo un cuerpo humano. La ascensión de Cristo al cielo fue física. Él va a regresar en forma física y su cuerpo es un modelo del cuerpo que tendrán los creyentes cuando sean resucitados o trasladados. Hoy día se encuentra en el cielo Jesucristo a la derecha del Padre. En Mateo 26, verso 64, nos dijo Jesús antes de su resurrección, que de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Este verso refleja la continuidad de su humanidad y definitivamente esperamos ese gran día que nuestro Salvador Jesús regrese con todo su poder y con toda su gloria a vivir nuevamente entre nosotros por toda la eternidad. En el próximo segmento estudiaremos la relación de las dos naturalezas de Jesús. Este es el segmento número 11 sobre nuestro estudio en Cristología. Si nos sintonizas por primera vez, te invito a que visites mi página en Facebook, Apologética con Marta, y la página en línea apologeticaconmarta.org, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo, incluyendo los podcasts de esta serie, tanto por fecha de transmisión como por tema. Allí también vas a encontrar libros recomendados en la apologética cristiana y enlaces de otras organizaciones dedicadas a equipar a adultos y estudiantes en el conocimiento de Dios mediante la apologética cristiana. Nuevamente el enlace es apologeticaconmarta.org. Y si tienen cualquier pregunta o comentario, me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.